Ir al médico debería ser una tarea sencilla y rutinaria. Pero ¿qué pasaría si esta simple visita cambiara por completo el curso de tu vida? ¿Qué pasaría si al entrar en esa oficina, esperando encontrarte con un profesional al azar, te encontraras cara a cara con alguien que te conmoviera de una manera que nunca antes había sucedido? Eso fue exactamente lo que le pasó a Elena Navarro ese día. Un encuentro que comenzó como una pesadilla llena de ansiedad y terminó de una manera que ella nunca podría haber imaginado. Pero, ¿por qué estaba tan nerviosa Elena? Después de todo, las citas con el médico son normales, ¿verdad? Sí, pero no siempre son fáciles, especialmente cuando involucran algo que pasaste años evitando, huyendo de ello lo más lejos que pudiste. Y lo que es más, ¿qué podría pasar para que una simple consulta se transformara en algo tan notable? La respuesta es sencilla. A veces el destino tiene planes que nadie ve venir. Y en esa oficina, el destino de Elena estaba a punto de cambiar irreversiblemente. Llegó a la clínica, intentando mantener la calma, pero su cuerpo delataba lo contrario. Sus manos estaban sudorosas, su corazón latía más rápido de lo que debía y sus dedos temblaban mientras llenaba el formulario en la recepción. Nombre, edad, historial médico. Preguntas fáciles, pero que parecían un laberinto para su mente confundida. La peor parte fue la espera. Cada nombre llamado era una advertencia de que su turno se acercaba, y cuando finalmente escuchó a la enfermera llamarla, sintió un escalofrío recorrer su columna. Elena Navarro. Su nombre resonó en el ambiente silencioso. Ya no había escapatoria. Siguiendo a la enfermera por el pasillo luminoso y estéril, Elena sentía cada paso como si se dirigiera a un juicio. A primera vista, la oficina parecía normal. Certificados en la pared, un escritorio impecable, estantes organizados. Pero un detalle le revolvió el estómago: la silla de reconocimiento. El que parecía más intimidante de lo que debería. Respiró profundamente y trató de concentrarse. Simplemente tenía que superarlo. Solo necesitaba mantener la calma. Pero entonces la puerta se abrió y Elena se olvidó de cómo respirar. El hombre que entró a la oficina no era en absoluto lo que Elena esperaba. Se había imaginado a alguien mayor, con expresión seria y postura rígida, como los médicos que veía en las películas. Pero lo que encontró fue lo contrario. El doctor Alejandro Carter era joven, tenía una presencia imponente y una confianza natural que parecía llenar la sala. Alto, de hombros anchos, con cabello oscuro perfectamente despeinado y ojos tan intensos que parecían ver más allá de la superficie. Cuando él sonrió con calma y profesionalidad, Elena sintió que se le revolvía el estómago. Su cerebro intentó racionalizar que él solo era un médico haciendo su trabajo, pero su cuerpo estaba reaccionando de una manera completamente diferente. «Señorita Navarro». Su voz era firme pero suave, cargada de una serenidad que la hizo tragar saliva con dificultad. Ella abrió la boca para responder, pero no salió nada. Su mente estaba en caos. Como si el nerviosismo natural de la consulta no fuera suficiente, ahora tenía que lidiar con el hecho de que su médico era un hombre que parecía salido de un sueño o de un problema, depende del punto de vista. Se fijó en la forma en que ella juntaba las manos en su regazo y miraba hacia otro lado, como si quisiera estar en cualquier otro lugar menos allí. Alejandro Carter. Había visto muchos pacientes ansiosos antes, pero había algo diferente en Elena, algo que le hizo ajustar su postura, como si quisiera asegurarse de que ella se sintiera segura. Sé que este tipo de consulta puede ser incómoda, pero te prometo que iremos a tu ritmo, ¿de acuerdo? Su tono era profesional, pero había una amabilidad genuina allí. Elena asintió, pero evitó su mirada. No quería que se diera cuenta de lo fuera de control que estaba latiendo su corazón.
Solo quería salir de allí lo más rápido posible. Pero el destino, una vez más, tenía otros planes. El examen transcurrió objetivamente, sin problemas, pero para Elena fue la experiencia más larga de su vida. Cuando todo terminó, prácticamente saltó de su silla, agradeciéndose internamente por haber terminado. Alejandro la observó mientras firmaba los papeles finales y notó el modo nervioso en que sostenía el bolígrafo. «Está bien, señorita Navarro. Si necesitas algo, aquí estamos». Ella simplemente asintió, recogiendo apresuradamente sus pertenencias, pero cuando salió de la clínica se dio cuenta de que algo dentro de ella todavía estaba agitado. Y la razón de esto tenía nombre y apellido: Dr. Alejandro Carter. Elena salió de la clínica sintiendo que le faltaba el aire. El calor de la tarde golpeaba su piel, pero lo que realmente la molestaba era el tumulto que sentía en su interior. ¿Qué acababa de pasar? Fue solo un chequeo de rutina, nada extraordinario. Entonces, ¿por qué sentía que había pasado por algo mucho más grande que un simple examen médico? Su nombre seguía resonando en su mente: Dr. Alejandro Carter. Su actitud tranquila, su voz firme, la forma en que la observaba atentamente y, lo peor de todo, cómo reaccionó tu cuerpo, fue una completa tontería. Ni siquiera lo conocía. Intentó convencerse de que era solo el nerviosismo del momento, que en unos días ni siquiera lo recordaría. Pero una parte de ella sabía que se estaba mintiendo a sí misma. En los días siguientes, Elena hizo todo lo posible para olvidar aquella cita. Ella mantuvo su rutina habitual, se mantuvo ocupada con el trabajo, evitó cualquier pensamiento que la llevara de regreso a esa oficina. Pero parecía imposible. Ella nunca había reaccionado así ante nadie antes. Ella no era el tipo de mujer que se dejaba perturbar fácilmente, especialmente por un extraño. Y sin embargo, allí estaba ella, incapaz de borrar el recuerdo de un simple encuentro médico. Luego vino la llamada de la clínica. Ella lo ignoró. Luego otra llamada. Y uno más. No quería regresar. No quería tener que enfrentarme a ese hombre otra vez. Pero el destino, despiadado como siempre, decidió que no le dejaría elección. Los síntomas que motivaron su consulta inicial no han mejorado. Al contrario, empezaron a empeorar. En el fondo, sabía que necesitaba volver para un seguimiento, pero la idea de volver a verlo la hizo dudar. Quizás podrías buscar otro médico. Sí, esa sería la solución. Pero antes de que pudiera programar una nueva cita en otro lugar, la clínica volvió a llamar, y esta vez ella respondió: «Señorita Navarro, necesitamos ajustar su medicación. El médico me pidió que volviera para una consulta». Elena entrecerró los ojos y respiró profundamente. Ella no quería, pero necesitaba hacerlo. Entonces, molesta y tensa, pidió una cita. El día de la cita, al entrar en la clínica, sintió el mismo nudo en el estómago que la primera vez. La diferencia era que ahora sabía exactamente por qué. Cuando llamaron su nombre, su mente gritó que huyera, pero sus pies se movieron automáticamente por el pasillo que la condujo a su oficina, y tan pronto como se abrió la puerta, allí estaba, Dr. Alejandro Carter, mirándola directamente con una pequeña sonrisa en sus labios. «Señorita Navarro, pensé que me estaba evitando». Su corazón dio un vuelco. Él se dio cuenta. Elena sintió que su rostro se calentaba, pero forzó una sonrisa educada, tratando de ignorar el impacto que esas palabras tuvieron en ella. «Estaba ocupada», respondió ella, con una voz más seca de lo que pretendía. Alejandro Carter levantó una ceja levemente, como si no creyera del todo la excusa, pero no insistió. Él simplemente le hizo un gesto para que se sentara. La oficina parecía igual que la última vez, pero algo había cambiado. Ahora ella era muy consciente de su presencia, de la forma en que su voz sonaba tranquila, de la forma en que analizaba cada una de sus respuestas
con un ojo atento. El examen en esa ocasión fue rápido, casi burocrático, pero la tensión entre ambos parecía flotar en el aire. Alejandro le explicó los ajustes que debía realizar a la medicación, pero Elena apenas podía concentrarse en sus palabras. Su corazón latía demasiado rápido. Al final, cuando le entregó la receta y el nuevo cronograma de seguimiento, la miró directamente. «Si tienes alguna pregunta, puedes llamarme», dijo, y su voz transmitía algo más que mera profesionalidad. Elena tragó saliva con dificultad y recogió los papeles con dedos ligeramente temblorosos. Esta vez no salió corriendo de la clínica, pero tampoco miró atrás. Caminó hacia la salida con pasos firmes, tratando de ignorar la extraña sensación que se estaba formando en su pecho. Necesitaba poner fin a eso, necesitaba dejar de reaccionar ante él de esa manera. Al fin y al cabo, él solo era un médico, solo un doctor. Se repitió esto una y otra vez, como un mantra. Pero cuando llegó a casa esa noche, se dio cuenta de que su mente ya había memorizado el número de la clínica y que contra su voluntad quería volver a oír su voz. El destino, sin embargo, decidió actuar antes de que ella pudiera tomar cualquier decisión. El fin de semana siguiente, Elena entró en su cafetería favorita, lista para pasar una mañana tranquila con un libro. Pero lo que encontró la dejó paralizada. Sentado en una mesa cerca de la ventana, con un café en la mano y una expresión relajada, estaba él, Alejandro Carter, fuera del ámbito clínico, sin bata, sin formalidades profesionales. Solo un hombre común y corriente, inmerso en la lectura de un periódico. Elena contuvo la respiración. Era como si el universo estuviera jugando un juego con ella. Elena tuvo una fracción de segundo para decidir, debía fingir que no lo veía y alejarse, o debía respirar profundamente y comportarse como un adulto normal. Sus instintos gritaban que corriera, pero antes de que pudiera moverse, Alejandro miró hacia arriba y sus ojos se encontraron. Frunció el ceño ligeramente, como si intentara confirmar si realmente era ella. Entonces una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «Señorita Navarro», dijo, cerrando el periódico y reclinándose en su silla. «¡Qué coincidencia!». «Coincidencia, por supuesto. O tal vez el universo simplemente se estaba divirtiendo a su costa». Elena sintió que su rostro se calentaba. ¿Por qué eso la hizo sentir tan incómoda? No había nada de malo en encontrarse con un médico fuera de la clínica. Era un ser humano, después de todo. Ciertamente tenía su propia vida, sus gustos, su rutina, pero verlo allí, tan casual, tan diferente de su comportamiento profesional anterior, arruinó todo dentro de ella. «Doctor Carter», respondió ella, manteniendo un tono formal, aunque sabía que sonaba extraño en un ambiente tan relajado. Alejandro se dio cuenta, por supuesto. «No tienes que llamarme así aquí», dijo con un brillo divertido en sus ojos. «Solo somos dos personas tomando café». Ella dudó, pero él ya estaba acercando la silla frente a ella, una invitación silenciosa para que se sentara. Y, contra toda lógica, aceptó. Quizás fue curiosidad, quizás fue el hecho de que huir no serviría de nada. De todos modos, allí estaba ella, sentada en la mesa con él, sintiéndose completamente fuera de lugar. Alejandro parecía tranquilo, como si fuera algo común para él. «Entonces, ¿cuál es tu pedido favorito aquí?», preguntó en tono ligero, como si se conocieran por primera vez. Elena parpadeó, sorprendida por la pregunta. Ella esperaba cualquier cosa menos esto. «Pastel de manzana», respondió. Ella sin pensar mucho. Alejandro sonrió. «Excelente elección, confiaré en tu gusto». Y sin dudarlo, llamó al encargado y le pidió lo mismo. Elena observó esto con cierta fascinación. ¿Siempre fue así? ¿Tan seguro? ¿Tan tranquilo? Parecía el tipo de persona que sabía exactamente lo que quería y no tenía miedo de actuar.
algo completamente opuesto a ella, que siempre dudó de sus propias decisiones. Pero en ese momento, mientras lo observaba pedir la tarta con la misma calma con la que realizaba un examen, Elena se dio cuenta de que estaba empezando a verlo de otra manera. Elena no pudo decir exactamente cuándo la tensión inicial comenzó a desvanecerse. Quizás fue cuando Alejandro probó el pastel y le dio un cumplido sincero, como si fuera lo mejor que había comido en su vida. O tal vez fue cuando le preguntó, sin ninguna pretensión, qué le gustaba hacer en su tiempo libre. Fue una conversación sencilla, pero la hizo sentir extrañamente cómoda. Por primera vez, él no era solo el doctor Garter, el médico que hacía que su corazón se acelerara de nervios. Él era Alejandro, un hombre normal que parecía genuinamente interesado en conocerla. La conversación tomó un giro inesperado. Alejandro habló sobre cómo eligió la medicina y los desafíos que enfrentó al inicio de su carrera. Elena escuchó atentamente, sorprendida de la naturalidad con la que hablaba. Él no alardeó de su trayectoria ni pareció querer impresionarla. Al contrario, parecía genuinamente cómodo compartiendo un poco de sí mismo. Y fue allí, en aquella cafetería, donde Elena se dio cuenta de algo extraño. Quería saber más sobre él, más de lo que debería. «Ahora te toca a ti», dijo apoyando los brazos sobre la mesa. «¿Qué has querido hacer siempre pero nunca has tenido el coraje?» La pregunta la tomó por sorpresa. Elena parpadeó un par de veces y sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Nunca me había parado a pensarlo. Pasaste tanto tiempo intentando evitar riesgos, huyendo de situaciones incómodas, que nunca consideraste lo que realmente querías. Ella dudó. Siempre quise viajar sola, explorar nuevos lugares sin tener que seguir un guión. Alejandro sonrió levemente. «¿Y por qué no haces eso?» Ella se rió sin humor. «¿Por qué soy tan cobarde?» Él negó con la cabeza, manteniendo su mirada fija en la de ella. «Creo que simplemente estás esperando el momento adecuado». Elena sintió que su corazón se aceleraba ante esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no la vio frágil o indecisa. Alejandro habló como si la creyera, como si supiera que ella era capaz de mucho más de lo que imaginaba. Y eso, por alguna razón, la afectó más que cualquier examen médico. Elena salió de la cafetería sintiendo que algo dentro de ella había cambiado, pero todavía no podía explicar exactamente qué. No fue solo la conversación, sino la forma en que Alejandro la hizo verse a sí misma de otra manera. Por primera vez, alguien la desafió sin presionarla, la hizo cuestionar sus propios límites sin juzgarla, y era aterrador y adictivo al mismo tiempo. Pero por mucho que intentara actuar con normalidad después de ese encuentro, algo la estaba molestando. Durante la semana, se encontró pensando en lo que él había dicho, en la forma en que la había mirado cuando habló de esperar el momento adecuado. ¿Qué pasaría si el momento adecuado nunca llegara? Los días pasaban y a pesar de intentar seguir con su rutina como si nada hubiera pasado, era imposible ignorar el hecho de que Alejandro siempre parecía estar cerca, incluso cuando no estaba. Ella evitó la clínica tanto como pudo, pero las llamadas para que regresara seguían llegando. Hasta que un día, después de una noche de insomnio, Elena decidió que estaba siendo ridícula. No podía huir para siempre, y además no había nada allí aparte de una cita de seguimiento. Simple, rápido, sin sorpresas, al menos eso era lo que ella quería creer. Cuando llegó a la clínica, sintió esas mariposas familiares en el estómago, pero respiró profundamente y se obligó a actuar con normalidad. Él solo estaba allí para solucionar su problema de salud. Nada más. Pero cuando abrió la puerta de la oficina y vio a Alejandro mirándola directamente, con esa misma pequeña sonrisa en su rostro, supo que no era tan simple.
Bienvenida de nuevo, señorita Navarro, dijo. Su tono parecía ocultar algo más. Elena simplemente asintió, tratando de no demostrar lo mucho que la inquietaba aquella reunión. Esta vez, la consulta fue diferente. Alejandro parecía más relajado, como si la barrera formal entre ellos estuviera desapareciendo lentamente. Le explicó cada detalle del seguimiento, siempre atento a cualquier signo de malestar por su parte. Pero al final, cuando todo parecía resuelto, hizo algo inesperado. Elena, dijo, llamándola por su nombre por primera vez. Ella se quedó congelada. Si te dijera que me gustaría verte fuera de aquí, en otro contexto, ¿qué dirías? Su corazón se aceleró. Alejandro Carter la estaba invitando a salir. Elena sintió que su corazón daba un vuelco dentro de su pecho. Por un momento pensó que había escuchado mal. ¿De verdad estaba preguntando eso? Allí, en medio de la oficina, como si fuera algo normal. Intentó encontrar una respuesta racional, pero su mente parecía haberse congelado. ¿Qué? Fue todo lo que pudo decir. Alejandro sonrió, como si estuviera disfrutando de su sorpresa. Una pregunta sencilla, dijo cruzando los brazos de forma relajada. Si te invitara a tomar un café, pero sin bata y sin historial médico sobre la mesa, ¿aceptarías? Parpadeó unas cuantas veces, incapaz de procesarlo de inmediato. Su mente gritaba que era una idea absurda. Eso no tenía sentido. Él era su médico, un hombre claramente desconectado de su realidad. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella quería decir que sí. Ella quería entender por qué él parecía tan interesado en ella, por qué la trataba de una manera que hacía que su corazón latiera más rápido. No lo sé, respondió mirando hacia otro lado. Alejandro no pareció sorprendido por su vacilación. Por el contrario, se limitó a asentir levemente, como si ya lo hubiera esperado. «Tómate tu tiempo», dijo, tomando el bolígrafo de la mesa y garabateando algo en un trozo de papel. Luego se lo entregó. Elena tomó el papel con una mezcla de curiosidad y miedo al darse cuenta de que era una dirección. «En caso de que decidas que quieres romper con tu rutina», dijo con tono ligero, pero con ojos serios. «Estaré allí el sábado, alrededor de las 6». Elena miró el papel que tenía en las manos y luego a él. Todavía sentía que era irreal, como si fuera parte de una broma del destino. Pero Alejandro parecía absolutamente seguro de lo que quería. Y por alguna razón, eso la asustó e intrigó al mismo tiempo. Salió de la clínica sin saber exactamente qué pensar. Durante todo el camino a casa, releyó la dirección varias veces, como si la respuesta estuviera allí, escondida en las letras escritas a mano. Debería irse. Todo dentro de ella decía no. Eso fue una locura. Pero una pequeña parte, una que siempre había ignorado, susurró: «¿Y si es exactamente lo que necesitas?». El sábado llegó más rápido de lo que Elena esperaba. Durante toda la semana luchó consigo misma tratando de decidir qué hacer. Tiró el papel y luego lo recogió. Se convenció a sí mismo de que no iría, pero al minuto siguiente cambió de opinión. Su mente estaba en caos. Pero cuando el reloj marcó las 5:30 de la tarde, se encontró mirándose al espejo, arreglándose el cabello y preguntándose si esto era una mala idea o solo el comienzo de algo inesperado. En el fondo, sabía que si no hubiera ido, pasaría el resto de mi vida preguntándome qué había pasado. Ella se puso algo sencillo pero cómodo y tomó un taxi. A lo largo del camino sentí que mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Y si ni siquiera estuviera allí? ¿Y si fue solo una gentileza casual que ella tomó por el camino equivocado? ¿Y si al final todo esto fuese un gran error?
Pero cuando el coche se detuvo frente a la dirección y ella salió, no tuvo tiempo de pensar en nada más. Alejandro ya estaba allí, sentado en una mesa al aire libre, en un pequeño y encantador café, mirándola con esa misma mirada tranquila y confiada. «Viniste», dijo, como si ya supiera que esto sucedería. Elena sintió que se le revolvía el estómago. Una parte de ella quería preguntar cómo podía estar tan seguro, pero la otra parte estaba más preocupada por no tropezar, nerviosamente. «Pensé que sería bueno salir de la rutina», respondió, tratando de mantener la compostura. Alejandro sonrió y se puso de pie para acercarle la silla. «Bueno, entonces supongo que ya tenemos algo en común». La manera despreocupada en que hablaba la hizo sentir aún más inquieta. ¿Cómo puede alguien estar tan seguro de sí mismo? Los primeros minutos fueron extraños. Elena no sabía exactamente cómo actuar. Ya no era una oficina, y él ya no era solo un médico. Era una situación completamente nueva y claramente estaba fuera de su zona de confort. Pero Alejandro pareció entenderlo. No se apresuró en nada y no hizo preguntas invasivas. Él simplemente continuó la conversación con naturalidad, como si supiera que, con el tiempo, ella se relajaría, y para su propia sorpresa, eso fue exactamente lo que sucedió. Elena se encontró riendo de algo que Alejandro dijo sin siquiera darse cuenta. No era una risa forzada ni educada, sino una risa real y genuina. «¿Cuándo fue la última vez que te sentiste así, Luz? Déjalo ir, como si no necesitaras medir cada palabra antes de hablar». Él tuvo ese extraño efecto sobre ella. Él no la presionó, no intentó impresionarla con historias exageradas o cumplidos vacíos. Él simplemente hablaba, como si fuera algo natural, como si ella siempre hubiera sido parte de su vida, y tal vez eso fue exactamente lo que la dejó tan desarmada. Con el tiempo, la tensión desapareció. Elena empezó a hablar más, para permitirse relajarse. Habló de la universidad que abandonó a mitad de camino, de los planes que hizo y nunca cumplió, sobre cómo siempre se sintió atrapada en una rutina segura, pero sin emociones. Alejandro la escuchaba atentamente, sin interrumpirla, sin juzgarla. Cuando terminó, él simplemente sonrió levemente. «Hablas como si todavía estuvieras esperando que comience tu vida». Esas palabras la impactaron más fuerte que cualquier consejo que hubiera recibido jamás, porque en el fondo, eso era exactamente lo que sentía. Ella bajó la mirada, jugueteando distraídamente con el borde de su taza de café. Quizás porque es verdad. Alejandro apoyó la barbilla en su mano, estudiándola como si intentara descifrar algo. «¿Y qué necesitas para empezar?» Elena dejó escapar una risa corta y sin humor. «Coraje, quizás». Él asintió lentamente, como si hubiera guardado esa respuesta en algún lugar de su mente. Él no intentó convencerla de lo contrario, no le dijo que estaba equivocada. Él simplemente absorbió lo que ella dijo, y eso hizo que Elena confiara aún más en él. La noche pasó más rápido de lo que ella imaginaba. Cuando se dio cuenta, ya llevaban horas allí, hablando de todo y de nada al mismo tiempo. Por primera vez, Elena no quería irse. No quería volver a su rutina monótona y predecible, pero al mismo tiempo sabía que no podía dejarse llevar por eso. Alejandro Carter era encantador, interesante y claramente la conmovió de una manera que nadie más pudo. Pero ¿qué pasaría si todo esto fuera solo momentáneo? Y si al final él fuera solo otra pieza de un juego que ella ni siquiera sabía que estaba jugando. La duda comenzó a crecer dentro de ella. Elena nunca fue del tipo que se lanza a situaciones inciertas. Él siempre elegía el camino más seguro, el que tenía menos riesgos. Pero allí, sentada a la mesa con Alejandro, sintió que algo dentro de ella quería romper ese patrón. «Estás pensando demasiado», dijo de repente, interrumpiendo sus pensamientos. Elena miró hacia arriba sorprendida.
¿Qué? Alejandro sonrió de lado. Siempre haces eso, analizar todo antes de decidir si vale la pena sentirlo. La pregunta tomó a Elena por sorpresa, porque en el fondo era verdad. Ella siempre tuvo miedo de correr riesgos, de permitirse probar algo nuevo. Ella respiró profundamente y miró hacia otro lado. Solo me gusta estar seguro antes de hacer algo. Alejandro asintió, pero la mirada en sus ojos decía que entendía más de lo que ella estaba dispuesta a admitir. ¿Y cuántas veces esta necesidad de certeza te ha impedido experimentar algo bueno? La pregunta fue un golpe silencioso. Elena no respondió, porque la verdad era dolorosa, a menudo, más de lo que me gustaría admitir. Alejandro no presionó. Él simplemente tomó un sorbo de su café y la observó, como dándole tiempo para procesar esto por sí sola. El silencio entre ellos no era incómodo. Por el contrario, parecía cargado de algo que Elena no podía nombrar. Pero yo sabía que no era miedo. Por primera vez, no era miedo. Era un deseo creciente de salir de la burbuja que ella misma había creado, para ver a dónde podría llevarla esa conversación, y eso la asustó y la emocionó en igual medida. ¿Siempre le hablas así a todo el mundo?, preguntó, tratando de aliviar la tensión. Alejandro rió entre dientes, apoyando la barbilla en su mano. Solo con aquellos que intentan escapar de sí mismos. Elena sintió el impacto de esas palabras. Él la vio de una manera que nadie más la vio. Como si pudiera ver más allá de la fachada que ella mostraba al mundo, y eso la hizo vulnerable, pero al mismo tiempo me hizo querer confiar en él. No sabía cómo explicarlo. Todo lo que sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar. El tiempo parecía haberse ralentizado. La conversación fluyó con tanta naturalidad que Elena casi se olvidó del dilema que tenía en su interior. Pero una parte de ella todavía se resistía. No porque no quisiera, sino porque no sabía si era capaz. Alejandro parecía tan seguro de todo, tan confiado en lo que quería, mientras ella estaba allí, luchando contra sus propios miedos, intentando no sabotear algo que ni siquiera había comenzado. ¿Siempre ha sido así?, preguntó de repente, sin pensar. ¿Tan seguro de ti mismo? Alejandro levantó una ceja, sorprendido por la pregunta. No siempre, respondió, haciendo girar la taza entre los dedos. Pero aprendí que esperar a que la vida suceda no te lleva a ninguna parte. Elena absorbió esas palabras, como si fueran una advertencia directa para ella. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo? ¿Cuántas veces has evitado algo porque no estabas seguro del resultado? Vio a Alejandro reclinarse en su silla, observándola con esa mirada que parecía ver más de lo que ella decía. ¿Y tú?, preguntó cambiando el enfoque. Si pudieras cambiar una cosa en tu vida ahora mismo, ¿qué sería? La pregunta la tomó por sorpresa. Elena abrió la boca, pero no supo cómo responder de inmediato. Ella miró hacia la calle, observando las luces de la ciudad brillando sobre el asfalto mojado. Creo que desearía ser más valiente. Las palabras salieron suavemente, pero verdaderas. Alejandro no dijo nada por un momento. Él simplemente asintió lentamente, como si estuviera procesando su respuesta. El coraje no es la ausencia de miedo, dijo finalmente. Está avanzando a pesar de él. Elena sintió un escalofrío recorrer su piel. Nadie se lo había dicho así antes. De repente, se dio cuenta de algo que nunca se había admitido a sí misma. No quería quedarse atrapada en su burbuja de seguridad. Quería sentir algo nuevo. Quería descubrir hasta dónde podría llegar si dejaba de correr. Y tal vez Alejandro Carter fue exactamente el empujón que necesitaba para hacerlo.
Elena sintió un escalofrío en el estómago al darse cuenta de la verdad detrás de sus propios pensamientos. Ella quería cambiar. Quería salir de la burbuja que siempre la había mantenido a salvo, pero también estancada. Quería ver hasta dónde podría llegar si dejaba ir el miedo, aunque fuera por un momento. Alejandro continuó mirándola, sin prisa, sin expectativas, solo esperando, como si supiera que en algún momento encontraría la respuesta que buscaba. Y entonces, por primera vez, Elena decidió no pensar tanto. Simplemente actúa. «Está bien», dijo de repente, con una voz más firme de lo que esperaba. Alejandro inclinó la cabeza con curiosidad. «Está bien, ¿qué?» Elena respiró profundamente y se armó de valor. «Está bien, veré. ¿A dónde nos lleva esto?» Su expresión se iluminó con una sonrisa lenta y satisfecha. Pero, al contrario de lo que ella esperaba, él no celebró, no intentó presionarla aún más. Él simplemente asintió, como si ese momento fuera inevitable desde el principio. «Buena elección», respondió, como si supiera que ella llegaría a esa conclusión tarde o temprano. La conversación continuó un rato más, pero algo había cambiado. Elena sintió que la tensión se aliviaba, sintió que se permitía algo que había evitado durante mucho tiempo, vivir sin miedo a equivocarse. Cuando finalmente decidieron irse, Alejandro la acompañó hasta la acera, deteniéndose a su lado antes de llamar a un taxi. «Esto no tiene por qué ser complicado, Elena», dijo con un tono más suave que nunca. «A veces las mejores cosas suceden cuando simplemente las dejamos pasar». Ella sostuvo su mirada por un momento, sintiendo un extraño calor crecer en su pecho. Por primera vez quise creer que tenía razón. De regreso a casa, Elena se dio cuenta de que no sabía qué vendría después. Por primera vez en mucho tiempo, su vida no siguió un guión predecible. Pero, al contrario de lo que imaginaba, esto no la asustó tanto como antes. Alejandro Carter había aparecido inesperadamente, había jugado con su mente, había desafiado todo lo que ella creía saber sobre sí misma. Y en el fondo, tal vez eso era exactamente lo que necesitaba. Los días siguientes fueron diferentes. Elena sintió que algo dentro de ella había cambiado esa noche. En el café, aunque todavía no podía nombrar exactamente qué. Volvió a su rutina, pero ahora su mente ya no estaba estancada en las mismas viejas formas. Alejandro no la presionó, no le envió mensajes insistentes, no la forzó en nada, pero de alguna manera todavía estaba allí, presente en su mente, un recordatorio constante de que había tomado una decisión. La semana siguiente recibió otra llamada de la clínica recordándole que aún debía asistir a su última cita de seguimiento. Esta vez no dudó en marcar. Al llegar a la cita sintió que el corazón se le aceleraba al abrir la puerta del consultorio y vio allí, al otro lado, a Alejandro mirándola con la misma mirada tranquila de siempre. Impresionante puntualidad, bromeó mientras hojeaba su historial. Elena se rió, sintiéndose más a gusto de lo que esperaba. «Estoy tratando de cambiar». Alejandro la miró. Su mirada se llenó de algo que la hizo quedarse sin aliento. «Y está haciendo un gran trabajo». El examen transcurrió sin problemas. Pero cuando terminó, Elena dudó antes de irse. Algo en ella le decía que ese momento era importante, que era la última oportunidad para tomar una decisión real. Miró a Alejandro, que estaba esperando, sin prisa, sin emoción. Y entonces, antes de que la inseguridad pudiera hacerla retroceder, habló. «¿Aún quieres ese café?» Alejandro Carter sonrió lentamente, como si hubiera estado esperando precisamente eso. Siempre. Esa noche, cuando Elena salió de la clínica, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado dentro de ella.
No se trataba solo de Alejandro, no se trataba de un romance inesperado ni de un giro que escapase a su control. Se trataba de lo que representaba. Por primera vez decidió arriesgarse. Ella decidió salir de la burbuja que la había mantenido estancada durante tanto tiempo. Y no importaba lo que pasara a partir de ahí, él sabía que había dado el primer paso para convertirse en la persona que siempre quiso ser. Esa noche, mientras caminaba por las calles, iluminadas, Elena se dio cuenta de que no tenía todas las respuestas y, por primera vez, eso no la asustó. Ella no sabía a dónde la llevaría esa decisión, si Alejandro Carter seguiría siendo parte de su vida o si eso era solo un capítulo temporal. Pero lo que realmente importaba era que después de tanto tiempo escondida detrás del miedo y la incertidumbre, finalmente había elegido algo para sí misma. Había dado un paso sin saber dónde terminaba el camino y tal vez, solo tal vez, ese era el verdadero significado del coraje. Alejandro tenía razón. A veces las mejores cosas suceden cuando simplemente las dejamos suceder. Cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos y aceptamos que la vida no tiene por qué estar planificada todo el tiempo. Elena sonrió para sí misma, sintiendo el viento frío soplar contra su rostro. Por primera vez en mucho tiempo se sintió viva. Pero lo que ella no sabía era que esto era solo el comienzo. El destino aún le tenía reservadas a Elena sorpresas que ella nunca podría haber previsto. Secretos del pasado, desafíos inesperados y un giro que lo cambiaría todo. Alejandro Carter también estaba ocultando su propia historia, y cuando la verdad saliera a la luz, Elena tendría que decidir si estaba lista para enfrentar algo mucho más grande que el miedo a correr riesgos. ¿Y ahora? ¿Qué pasará entre Elena y Alejandro? Si quieres descubrir los secretos que aún no han sido revelados, suscríbete ahora al canal, activa las notificaciones y deja tu comentario. La secuela de esta historia está en camino y no querrás perdértela.